¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo fue anunciado? Recibimos al senador por el Partido Nacional, Carlos Daniel Camí. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, varios asuntos para conversar. Vamos a apelar a su experiencia como director de ANCAP en los últimos días, últimas semanas, uno podría decir, vía Ministerio de Industria, pero una decisión que afecta por lo menos a la distribución del combustible, una decisión que termina siendo adoptada por ANCAP y que es rechazada por los estacioneros. Insistimos vinculada a la distribución, hay un objetivo claro del gobierno de reducir el costo de distribución o el impacto que eso tiene en la finanza de ANCAP. En ese sentido, y habida cuenta de su experiencia, ¿cómo visualiza toda esta polémica que se ha generado, que incluso lleva a que los estacioneros en algunos días estén parando y cerrando sus puertas? Con mucha preocupación, yo creo que es una medida que no ha sido analizada profundamente, creo que es una medida improvisada en muchos aspectos, nos preocupa esto. El anuncio del paro de los estacioneros habla a las claras de lo que implica estos anuncios parciales que ha hecho ANCAP, que no ha transmitido, en mi forma de ver el tema, con claridad. Nosotros hoy, dentro de algunas horas en el Senado de la República, vamos a estar haciendo un planteamiento solicitándole a la Comisión de Industrias del Senado de la República que convoque de manera urgente a la ministra de Industria, a efecto de tener conocimiento más profundo de esto, que entre otras cosas los propios estacioneros aducen no haber sido incorporados al proceso de definición o de toma de decisiones, anunciando con tiempo estos cambios que se pretenden. A ver, ya vamos a lo profundo, pero ¿es un tema de fondo o de forma? Es decir, esto de que me consta que algunos legisladores de la oposición rechazan y como que ANCAP prácticamente que no decidió demasiado. Fue una decisión del Ministerio de Industria que termina comunicando a ANCAP. Y esto había cuenta que en ANCAP está, por ejemplo, un representante del Partido Nacional. Entonces, en ese sentido, ¿hay un tema del fondo de la decisión o un tema también de forma? De fondo y de forma. Recuerdo que hace aproximadamente 60 días, en el marco de la discusión de la rendición de cuentas, consultamos en la Comisión de Hacienda del Senado por este tema a la ministra de Industrias. Nos dijo que no había decisión alguna. Sabemos que el senador Larrañaga hizo un muy profundo pedido de informes hace 50 o 60 días también sobre este tema, no ha sido respondido. De manera que nos preocupa la forma sin duda, pero el tema es el fondo. En Uruguay existen casi 500 estaciones de servicio, emplean, según datos del BPS, aproximadamente 8.400 pisteros. El 80% de esas estaciones, más del 80%, son de más de un propietario, la mayoría de ellas. Son capitales nacionales. El 68% son pequeñas empresas, el 32% restantes medianas empresas. Afecta a mucha gente. Pero aparte, situémonos, ¿cómo se compone el precio del combustible? Que es lo que nos preocupa a los ciudadanos. Es el costo de importación y de refinación de ANCAP, impuestos, y después el costo secundario de distribución. Claro, pero en este caso no es por el tema del precio del combustible, ¿no? A ver, la decisión que adopta el gobierno no es para reducir el precio del combustible, sino para mitigar el déficit de ANCAP y reducir el costo de distribución. Es de las cosas que nos preocupa, sí. Es para abatir en $38 millones, que es lo que puede hacer el 10% del costo de la distribución, según señala la rendición de cuentas, el mensaje que envió al Parlamento del Poder Ejecutivo. Pero, ¿y por qué no ponemos manos en Alur? ¿Por qué no ponemos manos en el negocio del Portland de ANCAP? ¿Por qué no ponemos manos en las cosas que realmente generaron o contribuyeron a generar el más resultado en ANCAP? ¿Qué se va a lograr con esto de la distribución? Pero fundamentalmente, ¿a cambio de qué? ¿Se están cambiando las reglas de juego? Mire, el 38% menos de la bonificación que cobra en la actualidad el estacionero por vender el combustible a quienes venden más de 150.000 litros, le va a suponer esto que, por lo que ha anunciado y lo que sabemos, promueve el Ministerio de Industria. Estamos hablando de que yo seguramente creo que algunas estaciones, lo advierto, yo creo que algunas estaciones van a terminar sacando todos los pisteros y van a ir al autoabastecimiento. Usted dice que por esta medida, seguramente, y casi como un reflejo,
vamos a empezar a ver como, no sé, en Estados Unidos, en Europa, donde uno se tiene que servir la nafta en el auto para eliminar esos costos. Pero recordemos que el directorio de ANCAP ni siquiera ha respetado la paramétrica con la que se comprometió para determinar la bonificación de los estacioneros. No les ha reconocido los costos. Pero vamos a otra cosa. Las estaciones que generan inversiones, se les cambia sin aviso las reglas. Vamos a otra cosa. Mire Nicolás, yo recuerdo lo que se llama, se le da a conocer en la jerga del negocio del combustible, el decreto Achugarri. Ese gran ministro de Economía que tuvo el país, fue una persona que pretendió sincerar el proyecto, transparentar el negocio de la cadena de distribución de combustibles. ¿Sabe quién derogó ese famoso decreto Achugarri? El presidente Vázquez en el primer pedido de gobierno. ¿Y qué establecía el decreto Achugarri? Algunas medidas tendientes a liberar el mercado, porque tenemos un mercado cerrado en el Uruguay, en el negocio de los combustibles. Usted no puede abrir mañana en la esquina de su casa porque falta una estación de servicio. Está regulado el precio de venta al público, lo fija ANCAP, que paga también el flete, que le define el margen de distribución a las distribuidoras. Pero también digamos algo con claridad. El mercado de distribución de combustible, de suministro de combustible, ha funcionado muy bien en el Uruguay. Es ejemplo en la región. Yo no hablo del precio, hablo de la seguridad del suministro, de que exista combustible de calidad disponible 365 días del año en todos los puntos de ventas en el país. ¿Hay que liberarlo? Sí, bienvenido, vamos a liberarlo, pero todo. Acá se pretende afectar a los estacioneros, no se toca a las distribuidoras, aunque se habla también de reducción de un margen del 10%, por lo que sabemos, a las distribuidoras. Y no se toca ANCAP. ¿Por qué no se permite que se importe libremente entonces? Acá los costos no son culpa de ANCAP, son de la distribución. Se pretende hacer creer eso, y eso no es así. De verdad, a ver, yo esto lo conversé con varios integrantes del Partido Nacional en su momento en la campaña electoral. Después aquí en una entrevista con Diego Labat también lo mencionábamos. Usted que estuvo en ANCAP, que fue director, ¿de verdad cree viable importar combustible libremente? Con la obra que se hizo en la refinería, con los cientos de millones de dólares que se gastaron, ¿no sería un golpe de gracia a ANCAP el tema de liberar la importación de combustible? Yo no estoy planteando eso. Porque y es esto un tema... pasa muchas veces lo que, por ejemplo, ahora se está discutiendo en Estados Unidos, ¿no? Que en campaña electoral se dice una cosa y después cuando llega el momento de gobernar realmente va a ser más difícil para Donald Trump hacer todo lo que en su momento dijo. Y muchas veces se insiste con esto de la liberación de la importación de combustible. Ahora, es verdad también que cuando llega el momento, muchas veces se conversa y, bueno, mira, realmente liberar el combustible sería darle un golpe de gracia a ANCAP. Y eso casi ningún gobierno lo haría. Estoy de acuerdo, yo nunca lo planteé. Lo que digo que para analizarlo es mucho más profundo el tema. Y siempre hay que analizar todo. No estamos planteando eso. Decimos que en este modelo que abruptamente surge y se anuncia, se afecta al eslabón más débil de la cadena. Se afecta directamente a los estacioneros de servicio. Y esto va a afectar la mano de obra, esto va a afectar directamente a empresas, a pequeñas empresas de capital nacional. Esto va a ser una medida ínfima en la recaudación que va a lograr respecto a lo que tiene que lograr ANCAP, donde para lograr buenos resultados tiene que afectar en medidas concretas los negocios que realmente han debilitado a ANCAP y que le generan pérdidas importantes. Nosotros señalamos que estamos ante un negocio muy importante por la cantidad de empresas que involucra, por los puestos de trabajo que genera, por lo fundamental que es para el país, por el dinero que mueve para el país, y creemos que tiene que haber una ley de distribución de combustible. Tiene que haber en el ámbito legislativo una instancia que se plantee en profundidad estos temas. Hoy el Uruguay tiene un sistema de distribución, reitero, de combustibles eficiente, que funciona bien, que tiene muy poca conflictividad, que no le falta suministro a la población de este producto como pasa con otros productos. Lo hemos hablado, por ejemplo, aquí mismo con el Supergas. Entonces, el cuadro que juega bien, no lo toque, estudiemos bien la medida. Y eso no se está haciendo. Me queda claro que van a convocar a la ministra de Industria al Parlamento. Vamos a solicitarlo hoy, que la Comisión de Industrias del Senado, lo vamos a plantear en el Senado hoy, sea convocada a efectos de que
se pueda no solamente escuchar a la ministra de Industria, sino también a las partes que no han sido debidamente escuchadas y que se les va a afectar directamente. Hay una suerte de, yo diría que casi que de confiscación del negocio de mucha gente que se le va a afectar en forma determinante con medidas que entiendo, y lo digo respetuosamente, se están tomando de manera improvisada. ¿Van a presentar o están elaborando un proyecto de ley vinculado a la distribución de combustible también? No, nosotros creemos que tendría que ser fruto de un análisis profundo. Este decreto Achugarri que yo le señalaba fue una instancia en la cual se pretendió ajustar aspectos que pueden ser ajustables, sin lugar a dudas, pero no de esta manera, donde, por ejemplo, se hace algo que no va a afectar, se ha dicho, al precio al público, que es uno de los temas que hay que afectar. ¿A quién beneficia y a quién afecta? Bien. Senador, vinculado a ANCAP, también, y es verdad que durante el periodo que usted ejerció su cargo en el directorio de ANCAP, estuvo en la presidencia de Sendic, recién se estaba en la fase inicial, pero ahora hay una comisión investigadora por el tema de la regasificadora. Mientras usted estuvo, ¿percibió de alguna manera cierta injerencia del expresidente Mujica? ¿Vio algo raro que ameritara la conformación de esta investigadora? No, yo estuve 30 meses y muy poco tiempo de lo que significó las decisiones de la regasificadora, pero aparte no hablaría porque precisamente se está conformando una comisión investigadora. Seguramente vaya a tener que ir a declarar igual, ¿no? Bienvenido, pero las comisiones investigadoras me parece que le han dado un buen resultado al país, son de las experiencias positivas en estos tiempos, que se investigue, que funcione la democracia, que cuando hay dudas, como la que ha tenido el Partido Nacional, las pueda plantear y haya un ámbito de definición en cuanto a profundizar en los temas, a investigar. ¿Cuántas veces nos quejamos, más allá de los gobiernos, que no se pueda investigar? El no poder investigar genera una especie de dudas. Que se investigue nos hace bien a todos. Que yo soy profundamente defensor de estos ámbitos de investigación. ¿Es verdad que cuando usted renuncia a su cargo y asume su sucesora, se fijaron unas fechas de reunión de Gas Allá donde se toma la decisión con relación a las empresas oferentes que había y su sucesora no fue convocada? Es decir, que el Partido Nacional estuvo de alguna manera ausente en el proceso de decisión de las ofertas. ¿Hay un agujero negro ahí? Yo no quiero opinar, surgirá de la investigación. Nosotros tenemos dudas. El diputado Pablo Abdala, que es un legislador muy serio, que es un legislador experiente, muy ordenado, se caracteriza por eso, ha estudiado el tema y ha generado argumentos y ha llegado a conclusiones que ameritan claramente la solicitud de que se investigue. Sí, pero yo lo que estoy preguntando es algo cronológico. Si es verdad que usted renuncia allá por mediados del mes de marzo y entre la asunción de su sucesora y la efectivización de Baldoira yendo a las reuniones de Gas Sayago, hay 3, 4 reuniones en las cuales se toma la decisión con relación a la oferta que el Partido Nacional está ausente. Bueno, yo no recuerdo qué reuniones fueron o no, pero habría que hablar con la contadora Baldoira, si fue convocada o no fue convocada y esos detalles. Evidentemente el Partido Nacional en todo este periodo en ANCAP actuó a través de los distintos directores en las distintas etapas, estableciendo claramente en todas las actas su postura, sus argumentos y sus posiciones, que son todas coincidentes y coherentes con la posición que todos los parlamentarios, senadores y diputados del Partido Nacional en todo este periodo de investigación parlamentaria en estos temas hemos tenido. Bien, ya sobre el final, ¿va a haber internos en el Partido Nacional? Va a haber elecciones internas en el Partido Nacional. Eso pese a que, por ejemplo, Adriana Peña está recomendando mirar las encuestas y, bueno, si eventualmente llegara a haber una diferencia, que no hubiera. Yo respeto a todos los compañeros y a todas las compañeras, muy especialmente a Adriana, que es una gran compañera que apreciamos mucho. Yo creo que no es concebible el Partido Nacional sin elecciones internas. El Partido Nacional no es un partido de decisiones populares. Siempre ha consultado a la ciudadanía y ha sido la ciudadanía del Partido Nacional quien ha definido el candidato. Creo que esa parte legitimante, esa parte sustancial para conformar un candidato que será el que lidere, conforme una alternativa al Frente Amplio. Usted dice,
Adriana Peña es una gran compañera. Ahora, este tipo de declaraciones, de posiciones encontradas sobre un tema tan fundamental, ¿no? Como si habrá o no internas, ¿no profundiza la grieta? No, En Alianza Nacional, en la interna, ¿no? Alianza Nacional está en un proceso de transformación de sector a movimiento. ¿Qué implica esto? Bueno, una amplitud de ofertas, de perfiles, una conformación más diversa que sea capaz de interpretar a una sociedad cada vez más diversa. ¿Y por qué? Porque a nosotros no nos obsesiona asegurar una elección interna. A nosotros nos obsesiona ganar el gobierno, cambiar el gobierno, ganarle al Frente Amplio. Y creo, mi posición es que Jorge Larrañaga, porque ha sido los últimos 25 años el actor político que ha congregado mayor apoyo popular en el Partido Nacional, porque creemos en sus potencialidades para captar la visión y el voto de centro, la mirada humanista, el blanco reformista, capaz de convocar a las ideas que tienen raíz wilsonista y que se requieren para la alternancia en el poder. Yo estoy convencido que la comparecencia electoral de Jorge Larrañaga es imprescindible para que haya variación en el gobierno en este país. ¿Y con qué apoyos? Es decir, más allá de los apoyos que tiene hoy en Alianza Nacional, es verdad que hay un grupo que se llama el Grupo de los Intendentes, que de alguna manera, Adriana Peña, Sergio Botana, están, yo no sé si decir que, por lo menos, cuanto menos reuniéndose entre ellos y evaluando qué es lo que van a hacer. Muchas veces se ha hablado de Alianza Nacional, va a cambiar hasta el nombre. Usted decía, vamos a dejar de ser un sector para hacer un movimiento. ¿Qué implica eso? ¿Cuándo se va a realizar? Bueno, estamos en el proceso de conformación. Hay en este proceso diálogo constante. Yo ayer hablé con Sergio Botana. Estuve, mira, a punto de poder concurrir el domingo a Melo, que el intendente Botana, que es un hombre de muchas obras, hacía obras en un barrio que se denominaba Humberto Pica, el ex legislador Arachán del Partido Nacional, fallecido hace algunos años. No pude ir porque tenía en San José una visita con el embajador suizo por algunas cuestiones importantes en el departamento de San José, pero hablé con Sergio ayer. Estamos en contacto permanente con los intendentes. ¿Usted no ve entonces una especie de fractura inminente? Yo veo una conformación nueva en Alianza Nacional, que posiblemente cambie también hasta el nombre, que se transforma en un movimiento, y veo una revitalización del Partido Nacional, y veo un partido dinámico y fermental que se prepara para hacer gobierno. Pero déjeme decirle algo que le he dicho en otras oportunidades, Nicolás, porque lo creo profundamente. Yo creo que no es tiempo de política. Creo que los políticos hablando de política no es lo que quiere el ciudadano. Yo creo que es el tiempo de meternos en problemas que hay que solucionar en el país, que hay que solucionarlo porque faltan 3 años para las elecciones. Senador Camí, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.